habíamos visto el tema de el transformador físicamente, no lo habíamos explicado, pero sabíamos que tiene una entrada y una salida, dos cables de entrada, dos cables de salida, ¿sí? Habíamos leído cuáles eran las características, vamos a mostrarlo acá, no sé, ahí. Dijimos que eran 220 volts de entrada, ¿sí? Está en inglés, input, y la salida, output, de 13,5. Y dijimos que estos 13,5 y estos 220 volts correspondían a tensiones eficaces, ¿sí? Vamos a explicar un poquito cuál es la idea del funcionamiento. ¿Encontraste la tensión de pico? No, Ah. me está mandando de un laburo. Mentime. No, en serio. Bueno, a ver. Me está mandando de una cámara, justamente. Bueno, a ver. Un concepto de electricidad, de electrónica. Cuando circula corriente por un conductor, se genera un campo magnético, ¿sí? Esto debidamente usado, podemos hacer un electroimán, ¿sí? Esto es muy común, más de uno, una cerradura eléctrica. ¿Qué es lo que tiene? Un electroimán. Circula corriente, se genera un campo magnético y ese imán, que es el campo magnético, chupa de un metal que libera la traba, ¿sí? Hay miles de ejemplos de electroimanes. Al revés también funciona. Si yo a un conductor lo someto a un campo magnético, entre los extremos del conductor se va a generar una diferencia de potencial. Después, si cierro el circuito, obviamente va a haber circulación de corriente. ¿Ya está? En general, nosotros estos campos magnéticos los hacemos enrollando el cable, el conductor, para direccionar el flujo y para concentrarlo, ¿sí? Hacemos bobinas. El símbolo de una bobina es este, ¿sí? En el cual nosotros entre los extremos vamos a aplicar la tensión, ¿sí? Acá se va a generar obviamente un campo magnético, ¿sí? El transformador en realidad tiene dos bobinas. Voy a tratar de dar una explicación lo más cercana a la realidad, pero lo más entendible posible, ¿sí? Yo acá tengo 220 volts, ¿sí? No olvidémonos del tema del pico a pico, tengo 220 volts aplicados. Y tengo 220 espiras, ¿sí? Yo hice una bobina que tiene 220 vueltas, ¿sí? Puedo decir que lo que vaya a inducir este sistema, hay una relación de 1 volt por espira, ¿sí? Como para que se trate de entender, ¿sí? Bien, tengo 220 espiras, acá tengo 220 volts, ¿sí? Y en este otro lado, mi bobina tiene mucho menos espiras. En este caso la hice las dos con el mismo material y de la misma forma, pero acá solamente le puse 12 espiras, ¿sí? ¿Cuál va a ser la tensión que yo voy a tener entre estos dos bornes cuando acá lo alimente realmente de 220 volts? Obviamente esto se comporta como una resistencia, ¿sí? Por eso es que hay circulación de corriente y por eso es que no explota. ¿Cuál va a ser la tensión que yo voy a encontrar acá sabiendo esta relación que establecí de que hay 1 volt por espira? 12 volts. Si hay 1 volt por espira acá, lo que va a inducir por acá también va a ser lo mismo. A cada espira le va a corresponder 1 volt. Créanme que esta es una forma muy verdulera, si se quiere ver, pero sirve para ejemplificar qué es lo que pasa, ¿sí?
este campo magnético se induce en este otro y genera una diferencia de potencial, una tensión acá. Por la construcción, nosotros acá vamos a tener 12 volts. ¿Sí? Por supuesto que hay muchas otras variables en el medio, no solo cómo están hechas las bobinas, la cantidad de espiras, sino, por ejemplo, ustedes van a ver que el transformador, ¿sí?, en realidad tiene hierros en el medio y hierros en los costados, ¿sí? Las bobinas están enrolladas. La estructura del transformador es así. Como siempre, perdonen mi dibujo técnico, pero la idea es esta. Tiene un solo cuerpo, ¿sí? Y las bobinas pasan por acá adentro y del otro lado pasa lo mismo. ¿Sí? En realidad, normalmente, esto están una arriba de la otra, pero hay miles de formas. Incluso hay transformadores que son redondos, que se los conoce como toroidales, son muy específicos, se los usan normalmente en audio por las características. Hay otros que en vez de tener el núcleo de hierro, lo tienen de ferrite, por ejemplo, especialmente aquellas cosas, bueno, gracias. Bueno, especialmente aquellos que son de alta frecuencia, ¿sí? Son de ferrite. Es decir, hay un montón de bobinas, ¿sí? En el caso del transformador, el tipo de construcción que van a encontrar es este, el transformador de electricidad. Y transforma una tensión en otra. ¿Podría hacerlo al revés? Tranquilamente. Tranquilamente. Lo que voy a elevar el voltaje, pero hay que recordar la potencia. ¿Sí? La potencia que yo tengo de un lado la tengo que tener del otro. Si elevo acá el voltaje, la corriente va a ser muy chica del otro lado, porque la potencia es la misma. ¿Sí? De todos modos, en general, no es buena idea probar qué pasa de poner los 12 volts al revés, ¿no? Ahora bien, yo traje acá el equipo, ¿sí? Porque la idea era empezar a hablar sobre el equipo mismo, empezando a introducir los primeros conceptos de la electricidad y la electrónica, ¿sí? Pero para todo esto necesitamos conocer al dedillo cuál es el ciclo del gas, del fluido, en todo nuestro circuito del aire acondicionado, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer, les voy a proponer, hacer una tabla, ¿sí?, en la cual vamos a ir haciendo paso por paso todo el ciclo del gas, todo el ciclo del fluido, para entender qué es lo que pasa y para que después entendamos qué información le llega a nuestra plaqueta. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner que vamos a trabajar, no sé, con el gas R410. ¿Sí? Vamos a ver qué temperatura tiene, qué presión tiene y cuál es el estado. ¿Sí? Recordemos que habíamos hecho un diagrama nosotros, esquemático, que dijimos que teníamos una unidad interior, una unidad exterior, que estaba conectada por dos caños, ¿sí?,
por donde iba a circular el fluido. Pero yo estoy sin nada. Perdón. Me acordaba, pues, me había olvidado. Les decía, dos caños por donde va a circular el fluido, ¿sí? Dijimos que en la unidad interior, ¿qué había? A ver, vamos a empezar a recordar un poco. ¿Qué había? El FAM. El FAM, el flap, el radiador, la tarjeta electrónica, la placa electrónica, ¿sí? Los filtros, la tapa, la carcasa o estructura que contiene todo, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Bueno. En la unidad exterior dijimos que era más sencillo el tema. Teníamos la carcasa que contenía todo, un fan o ventilador, como quieras, un fan exterior, teníamos el radiador nuevamente, que es mucho más grande, ¿sí? Y el compresor, eventualmente la válvula inversora, ¿sí? A ver, el tema de la válvula inversora nosotros ahora no lo vamos a ver, solamente para no complicarlo, vamos a tratar de un aire en frío, ¿sí? A ver. Acá tenemos nuestro viejo y querido radiador de la unidad interior. Cuando mostramos el radiador dijimos que esto era un intercambiador térmico. Y acá está otro de los principios fundamentales del aire acondicionado, que aquello que tiene más le cede a lo que tiene menos. El que tiene más temperatura le cede al que tiene menos temperatura. El que tiene más presión le cede al que tiene menos presión. ¿Sí? Y esto siempre va a pasar. ¿Está bien? Este dispositivo está específicamente diseñado para potenciar este intercambio térmico. Va a circular el gas, que va a entrar por un caño, va a circular todo por acá, va a pasar viento a través de esto, ¿sí? Va a pasar viento. El viento va a estar más caliente porque es el aire que nos está envolviendo, va a estar más caliente, por ende le va a ceder su temperatura al gas y va a hacer que el gas se caliente y el aire se enfríe, pierda parte de su temperatura cediéndosela al gas, ¿sí? Esto que pasa en la unidad interior va a ser al revés en la unidad exterior, en el radiador de la unidad exterior. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero necesito que recuerden este concepto. Entonces, vamos a posicionarnos en la entrada, ¿sí?, de la unidad interior. No voy a decir cómo estaba el fluido, en qué estado, ¿sí?, pero sí sé que necesito que esté frío, ¿sí?, porque necesito enfriar el aire ambiente, ¿sí? Entonces, vamos a la entrada de la unidad interior. Entra en la unidad interior, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a pasar? Como primera instancia. Bueno, primero sabemos que está frío, lo más frío posible, ¿sí? La verdad que generarlo más frío en otra instancia sería medio que no tiene lógica. Nosotros necesitamos que lo más frío posible esté en la unidad interior. Entonces llega a la unidad interior con la temperatura más baja posible, por ende la presión es la más baja posible también, ¿sí? El estado no se los voy a decir todavía, después lo vamos a ver. Ahora bien, seguimos. En la unidad interior, ¿qué le pasa? Esto, el intercambio térmico, ¿sí? Toma temperatura y se va a calentar. Entonces, cuando salga de la unidad interior, ¿qué va a pasar con la temperatura? Que era lo más frío, ahora va a estar caliente. Por ende, la presión se va a incrementar. Y nuestro fluido va a estar gaseoso,
¿sí? En estado gaseoso. ¿Sí? Y acá voy a hacer un paréntesis en el cuadro. ¿Por qué voy a hacer un paréntesis? Porque lo voy a explicar el proceso acá y después lo van a llenar ustedes acá. ¿Estamos? Así que presten atención. Dijimos que había venido la unidad interior lo más frío posible. Se había producido el intercambio térmico, ¿sí? Con el cual se había calentado y había pasado a estado gaseoso, ¿sí? Y con ese estado salía de la unidad interior y se iba a la unidad exterior. Cuando va a la unidad exterior, ¿con qué es lo primero que se encuentra? Bien, con el compresor. El compresor es lo primero que se encuentra. De hecho, el compresor es el que genera esta circulación del gas, porque lo chupa. De hecho, una de las válvulas que hay en la unidad exterior se la conoce como válvula de succión, que es la que va derecho al compresor. ¿Sí? Entonces, sale de la unidad interior con temperatura, va al compresor que está succionando, pero además de estar succionando, como lo dice el nombre, es un compresor, comprime el gas. Y hoy cuando vimos el ejemplo, ¿qué pasaba cuando comprimimos un gas? Toma más presión y toma por ende más temperatura. Ese gas que está todavía con más temperatura y presión de la que nos devolvió la unidad interior, va a ir a el radiador de la unidad exterior. ¿Sí? En el radiador de la unidad exterior va a pasar el mismo proceso, solo que inverso. ¿Por qué? Porque ahora el gas está tan caliente que tiene más temperatura que los 40 grados que hay afuera. ¿Sí? Entonces, este gas le va a ceder su temperatura al aire que va a circular a través del radiador. ¿Sí? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué yo puedo presuponer que sí o sí va a estar a una temperatura que va a ser mayor que la temperatura ambiente del exterior? Porque no solamente está este efecto de que el que tiene más le da al que tiene menos, sino que hay un efecto físico que se lo conoce como Bernoulli, ¿sí? Bernoulli, por el cual, yo no sé si se lo dije a ustedes, pero por el cual cuando un gas determinado, ¿sí?, circula a más velocidad, tiene menos presión. Y este es el principio de funcionamiento por el cual los aviones no se caen. A ver, yo sé que me estoy yendo al demonio, pero está bueno aprender otra cosa. Este es el perfil del ala de un avión. ¿Sí? Este es el frente. ¿Qué es lo que pasa? El aire choca contra el ala del avión, el avión va avanzando hacia adelante. Choca contra el ala del avión y es el mismo aire que después tiene que volver a juntarse. ¿Sí? Bueno. Este que va por acá abajo tiene esta distancia para recorrer. ¿Sí? Sabemos que la velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Sí? Kilómetros sobre hora. O sea que aquel que recorra más distancia en el mismo lapso de tiempo va más rápido. ¿Estamos? Ahora, este que está acá tiene que hacer todo este tramo. Va a ir más rápido. Por ende, la presión que va a haber acá es menor. Y acá hay más presión. Lo está empujando hacia arriba. Este es el principio de sustentación basado en el principio de Bernoulli. Incluso, vamos a hacer un poco de magia. A ver, espero que me salga porque si no voy a quedar registrado ahí en cámara.
Y se va a volver viral. No lo subo ni loco. Se vuelve el meme. Si no me sale, no lo subo. Olvídate. Pero vamos a demostrarlo a Don Bernoulli. ¿Sí? A mi profesor le salió. Así que esperemos que a mí también. A ver. La idea general, ¿sí?, dice que si yo soplo, ¿sí?, sobre esto, va a tender a bajarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente el flujo del aire va a hacer que se baje. ¿Sí? Vamos a soplar. ¿Por qué se sube? ¿Por qué se sube? Si esto, a primer golpe de vista, yo lo primero que voy a pensar es que se va a bajar. Claro, que lo va a empujar. Que lo va a empujar hacia abajo. ¿Lo hizo? Por Don Bernoulli. El aire. Porque el aire que está acá arriba está más rápido que el de acá abajo. Por ende, la presión que hay acá arriba es menor que la que hay acá. Vamos a hacerlo incluso, ya estoy exagerando. ¿Por qué no se separan? Porque la presión entre los dos es menor que la presión que lo rodea. Se unen, tienden a unirse. Y esto que ustedes ven acá es otra cosa que ustedes pueden ver, no tan cotidianamente como en un avión, pero por ejemplo en los autos de Fórmula 1, el famoso efecto suelo. Tratan de que pase por abajo el aire, ¿sí?, a una velocidad, y por arriba para aplanarlo. ¿Sí? Para no se devuelva. Para que vaya lo más plano posible, para que no se generen turbulencias, para que tenga el mejor agarre. ¿Está? Ahora bien, ¿qué tiene que ver con el aire acondicionado? No sé, pero estaba bueno. No, sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no lo voy a borrar esto, me salió, no lo voy a borrar. Pero nosotros no tenemos un aire acondicionado, tenemos un ventilador, ¿sí? 30 grados en el verano, prendemos el ventilador y sentimos que nos está refrescando. Sin embargo, el aire que está enviándonos es el mismo aire ambiente, es decir, es el mismo. ¿Por qué sentimos que está más fresco? Por el efecto del roce, ¿no? No. Más baja la presión. Lo dijimos recién, por el efecto Bernoulli es más Tiene más rápido, velocidad, entonces, tiene más velocidad, tiene menos presión. Y si tiene menos presión, menos temperatura. Recuerden que siempre vamos a estar jugando con esto. Siempre vamos a estar jugando con esto de darle presión o quitarle presión, darle temperatura o quitarle temperatura. Esto pasa en la unidad exterior. Está bien, pueden hacer 40 grados, estoy en Mozambique, no importa. No sé si hace 40 grados en Mozambique, pero lo dije porque salió. Pero en definitiva, el aire, yo como lo estoy forzando a una velocidad mayor, va a perder temperatura porque va a perder presión. ¿Sí? Entonces, cuando pasa por el radiador, va a pasar a menor temperatura de la temperatura ambiente. Por eso es que el gas va a estar más caliente y le va a ceder su temperatura al aire ambiente y se va a enfriar. Y en nuestro caso se va a enfriar tanto que va a cambiar de estado. Se va a pasar a líquido. ¿Sí? Ahora bien, una vez que está frío, ahí, ¿sí?, yo lo tengo que enviar de vuelta nuevamente a la unidad interior, pero realmente enviarlo como líquido no es la mejor de las ideas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo aún quiero que esté un poquito más frío. Y la única forma de que se haga más frío es, ¿cuál sería? ¿Cómo? Spray. Sí, pero ¿cuál sería la forma de decir, si yo tengo que darle menos temperatura? Y ya la velocidad se la puedo regular por distintos métodos, pero en definitiva... Disminuir la sección por donde pasa. Sí, está bien, pero ese es el método. Pero yo lo que me refiero,
¿Cuál sería el criterio? Yo tengo que darle menos temperatura. Sacar la presión. Tengo que sacar la presión. ¿Está bien? Después, cómo se la sacamos la presión son 5 cositas aparte, pero el criterio es, recuerden que siempre vamos a jugar con esto, ¿sí? Después, cómo lo implementamos, bueno, obra y gracia, pero nosotros siempre vamos a estar, le damos temperatura, le sacamos temperatura, le damos presión, le sacamos presión, para una cosa o para la otra, ¿sí? Entonces, yo quiero que esté aún más frío, porque recuerden que dijimos que cuando entraba lo más frío posible. ¿Cómo lo logro esto? Con un restrictor, con lo que se llama un capilar, en este caso, que es un caño de una sección ínfima, ¿sí? No ínfima, pero muy chiquitito, que hace que ese líquido, ¿sí?, encuentre problemas para pasar, por ende pierde presión, aún más presión, ¿sí? Y yo no sé si ustedes han visto un desodorante de ambiente, desodorante corporal, lo que sea, en aerosol, ¿sí?, en el cual la cánula por la cual sube el líquido tiene un diámetro, pero el agujero de salida, el orificio de salida, que uno siempre lo pone al revés, es mucho más chico que el otro, ¿sí? Esto provoca que cuando sale el líquido se esparce. ¿Por qué? Porque no encuentra límites, ¿sí? Se esparce, pierde completamente la presión porque el volumen termina siendo todo el ambiente y por eso también es frío, ¿sí? Lo mismo va a pasar cuando salga del capilar. Va a cambiar la presión, va a ser la presión más baja que va a tener, y por otro lado, si es la presión más baja que va a tener, la temperatura va a ser la más baja. ¿Sí? Y ahí ya vamos a la unidad interior. ¿Se entendió ahí? Como yo estoy seguro que lo entendieron, vamos a completar esto. A ver, de esta fila, ¿quién es el voluntario? Vos ahí sonaste, sos vos solo, así que... De esta fila, ¿quién es el voluntario? El medio, Petrocelli, el nuevo. De esta fila empecemos. ¿Empecemos por acá? No pasa nada, vamos entre todos. ¿Cuál va a ser el próximo paso? Salimos de la unidad interior, vamos a ingresar a la unidad exterior. ¿Sí? Me queda poca risa, Ya tengo que empezar a traer. Cuando ingresamos a la unidad exterior, ¿cómo ingresamos? Bueno, obviamente en las mismas condiciones que salimos de la unidad interior, ¿sí? Pero para no repetirlo, esto, que es una obviedad, vamos a poner la primera condición de trabajo, que es que va a pasar por el compresor. ¿Qué pasaba cuando pasaba por el compresor? Dijimos que se comprimía el gas, por ende, ¿qué pasaba con la presión? Se elevaba, exactamente. O sea que la presión que estaba en más, ahora va a ser más. ¿Sí? Más a la presión, con valor. Y si es más la presión, ¿qué pasa con la temperatura? Más. Exactamente. Y estaba en gas, ¿pasa algo? No, sigue siendo gas. ¿Sí? Sigue siendo gas. Fenómeno. Muy bien, muchas gracias. Sigue siendo gas. No, yo le di más presión, le di más temperatura, pero sigue siendo gas. Porque además, la otra alternativa es que después de gas, si le doy más presión o más temperatura, es que se transforme en plasma, patapúfete. ¿Sí? No. Por amor de Dios, estamos creando un sol. No sería la idea. ¿Sí? No sería la idea. Pero bueno, si lo ponen en práctica, por ahí lo pueden vender a eso. Algún militar se lo va a comprar. Ahora bien, luego vamos a poner acá compresor como para que nos acordemos. ¿Sí? Estamos en la unidad interior, salió del compresor y fue al radiador. Entonces vamos a ponerle radiador. De la fila del medio, ¿a quién votaron? Vamos. ¿A quién votaron? Muy bien, un valiente. Entonces, de vuelta, recordemos lo que pasaba. Salía del compresor con temperatura y presión picante, ¿sí? Pero pasaba por el radiador
en donde le íbamos a hacer perder esa temperatura. Y al perder la temperatura iba a perder la presión. Entonces, sabemos que va a perder la temperatura. Sí. Por ende, la temperatura acá va a ser un menos. Menos. Claro. ¿Sí? Y si es un menos la temperatura, ¿qué va a pasar? También. La presión también. ¿Y qué dijimos que pasaba con el fluido? Con su estado. Pasa a estado líquido. O sea que acá vamos a tener líquido. Un leak ahí. Fenomenal. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Luego del radiador dijimos que pasaba por el capilar. Claro. Por el capilar. Y tenemos un valiente de esta fila. Un suicida. Cuidame la tiza, por favor. ¡Oh! Hasta la No hay más. No, son de color. Ahora voy a ver. Entonces, salía del radiador con frío, ¿sí? Y obviamente menos presión. Lo necesitaba. Y cuando pasa por el capilar, ¿cómo? Del radiador interior, ¿no? No, esto es exterior. Ya acá, fíjate, es unidad exterior, Ah, está bien. estoy acá. ¿Sí? Entonces, yo necesito ahora todavía darle más frío. Y dije que lo hacía pasar por un capilar. Va a perder, lo primero que va a pasar es que va a perder la presión. ¿Sí? Entonces, la presión va a ser menos menos. Y por ende la temperatura lo va a acompañar. Es una relación directa. ¿Y qué dijimos que pasaba con el estado? Sí, era como un atomizador, como un spray. Es un spray. Si bien sigue siendo estado líquido, quiero que se entienda esto. No es que acabamos de inventar el estado spray, no existe. Sí, sí. ¿Sí? No existe el estado spray. Pero la condición es que está en spray. Todo lo que viene pasa por el capilar, todo. ¿Sí? Y acá arriba. Ahora, esto es lo que sale, por ende lo que ingresa Spray. es spray. Muy bien, felicitaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí.